pendiente de economía, lo que está pasando en nuestro país y una cifra de desempleo que conocimos hoy día en el Gran Santiago realmente compleja. Roberto Sá, nuestro editor de economía, nos acompaña. ¿Cómo estás, Roberto? Así es, Andrea, son realmente desalentadoras las noticias que llegan del mercado laboral y que reflejan lo que está ocurriendo con la economía, con esta economía que hemos tenido que cerrar para enfrentar la crisis sanitaria del coronavirus y que ya está teniendo sus coletazos más grandes en el mercado laboral. Esta mañana, como decíamos en el anterior despacho, conocimos el informe de la escuela o el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile que mide 4 veces al año el desempleo en el Gran Santiago, en el cono urbano del Gran Santiago. Y este ha tenido un salto gigantesco, enorme. Ha llegado a este 15,6% que estábamos informando. Es una cifra realmente muy preocupante porque un 15,6% en la medición que hace la Universidad de Chile para el Gran Santiago no se daba, fíjense ustedes, desde 1999 para la crisis asiática, Andrea. Fíjate, claro, ni siquiera esto fue de la otra crisis que hubo antes, que fue la subprime, claro, sino que es desde la otra crisis del año 1999, que fue la crisis asiática. Fíjate que cuando ni siquiera yo estaba reporteando economía, estaba en la universidad en ese tiempo, imagínate, es realmente impresionante, 15,6%. Y hay que agregar otro dato que es interesante de analizar y que muestra lo que puede ocurrir más adelante. Esta es la medición del desempleo en el Gran Santiago en el mes de marzo. Recordemos que el mes de marzo el cierre de la economía solo se dio en las últimas 2 semanas del mes de marzo. Exacto. Por lo tanto, no entra el mes de abril, mayo, qué sé yo. O sea, todavía no vemos el impacto completo. Exactamente, todavía no vemos el impacto completo y ya tenemos un 15,6. Y ese impacto quizás más completo lo vamos a ver este viernes cuando el Instituto Nacional de Estadística se entregue la tasa de desempleo a nivel nacional, que hasta ahora lo que conocemos es de un 8,2% para el trimestre enero, febrero, marzo. Lo que vamos a conocer este viernes es para el trimestre febrero, marzo, abril. O sea, en esa medición ya entra abril, que es un mes donde hubo muchos despidos y por lo tanto esa cifra todo indica que va a subir y de hecho en una situación inédita, pocas veces vista, la ministra del Trabajo, la ministra María José Saldívar, esta mañana en una conversación, una entrevista con la radio Duna, señaló que esa tasa ya está en el 10%, ya está en los temidos 2 dígitos. Por lo tanto, es una situación que ya nos muestra que el desempleo va a estar por encima del 10% en esta crisis económica y si uno ve también 10%, haciendo un cálculo rápido, ya indica que hay alrededor de 800.000 personas sin empleo en nuestro país. Si eso usted lo suma las cerca de 600.000 que han sido suspendidas, entonces ya tiene por lo menos en torno a 1,5 millones de personas afectadas en lo que respecta a su puesto de trabajo. Cifras muy complicadas entonces, muy difíciles y además lo que refleja ahí es, yo diría, los despidos de los últimos días, esta larga fila en la oficina del administrador de los fondos de cesantía, ahí en la calle Miraflores, una fila que da la vuelta a la cuadra. Bueno, para hablar de este tema, del desempleo, para hablar también de las propuestas para reactivar la economía, vamos a conversar ahora con el economista, decano de Economía de la Universidad de Chile, es presidente del Banco Central, es ministro de Economía, José de Gregorio. José, ¿cómo está? Buenas tardes, gusto saludarlo. Hola Roberto, gusto hablar contigo. Bueno, aquí estamos con Andrea Aristegui también para conversar. Primero, quería saber su reacción respecto de la cifra que hemos conocido hoy, un salto muy grande en el desempleo del Gran Santiago que mide la Universidad de Chile, 15,6%. Sin lugar a dudas, una cifra muy preocupante, está dentro de lo que uno puede esperar que ocurra. Si la situación hoy día es grave, es muy grave, por lo tanto esto es un indicador más de confirmación. Igual hay que tener cuidado con mirar la cifra hoy día, y como tú señalabas en tu nota, hay un par de cosas importantes. La primera es que, esta encuesta debería hacerse como a principios de marzo, pero por razones técnicas, con todo el problema que hubo, se hizo de manera telefónica a fines de marzo, los primeros días de abril. Es decir, toma parte, no lo peor, ¿no es cierto?, de las cuarentenas, pero toma parte ya mucho de las medidas de cuarentena, las cuarentenas comunales. Por lo tanto, además, cuando estamos en cuarentena, los trabajadores informales, cuyo trabajo depende de estar en la calle vendiendo, ¿no es cierto?,
o no solo en la calle, digamos, pero que depende mucho del comercio, es gente que tú le preguntas y van a estar desempleados, van a estar todos desempleados. Entonces, por lo tanto, en estos momentos con cuarentena cuesta un poquito interpretar. Esta cifra, y como tú bien lo señalabas, esta cifra se vio en el 99, que fue una crisis bastante dura en materia de empleo. No tanto actividad fue similar a la crisis financiera internacional, pero fue dura en materia de empleo porque el desempleo subió mucho y cayó lento. Si uno compara la gracia de esta cifra, es que la cifra del INE es mensual, se están normalmente mirando los datos, tiene mucha precisión y a mí me gusta bastante. Pero una virtud que tiene esta cifra del Centro de Microdatos es que uno la tiene desde los años 50. Nosotros no habíamos, si uno quiere comparar momentos graves, en la época de la crisis, en la crisis del 82, llegó a 25% de la cifra. O sea, lo que quiero decir es que todavía ha habido veces peores. Esta es muy mala, no me extrañaría que pueda seguir subiendo varios puntos. Y la otra cosa importante es que esta anticipa un poco lo que va a haber en el INE. Yo creo que la ministra y todos estamos claros que el desempleo va a subir de 10% con mucha facilidad, por lo tanto todos los temas que tengan que ver con reactivación, creación de empleo y mantención de los empleos que existen son muy importantes para poder sobrellevar esta crisis con los menores costos sociales posibles. José, ahora hay un elemento que también es importante en el análisis, que tiene que ver con la Ley de Protección del Empleo. ¿Cuánto puede de alguna manera frenar este aumento de desempleo, esta ley de protección, de lo que vamos viendo? Se han hecho ya algunos balances de parte de la ministra del Trabajo. ¿Cuál puede ser el impacto que tenga en lo que está pasando a nivel nacional? O sea, a mí me parece muy buena la ley de protección de empleo. O sea, yo creo que lo que precisamente permite es que las empresas no quiebren y los trabajadores no pierdan su trabajo en meses donde no se están recibiendo ingresos. Y cuando una empresa está sin recibir ingresos por 1 o 2 meses, o despide a su gente, o llega a algún acuerdo, o cierra. Entonces uno dice, mira, hay una manera de hacerlo, de una manera que sea menos onerosa para la empresa, para que la empresa sobreviva. Y además hay crédito para la empresa sobreviva y así podamos pasar este tiempo que puede ser relativamente prolongado, obviamente que ayuda bastante. Ahora, cuando se dice 500.000, 600.000 personas que están sujetos a esto, no es necesariamente gente que de otra manera hubiera estado desempleada. No es que la opción, podrían haber estado empleados, pero con empresas que hubieran estado en una situación extremadamente estrecha. O sea, esto ayuda a trabajadores que iban a permanecer, trabajadores que iban a perder su empleo, pero obviamente esto alivia la situación de empresas y trabajadores por un tiempo para proteger el empleo. Muy importante que en la recuperación nuestro país tiene ciertas lentitudes, diría yo, muchas veces en reactivar actividad económica, en recontratar. Nosotros lo hemos visto, las cifras de empleo son bastante más, menos dinámicas que lo que uno esperaría en economías, por ejemplo, lo que vimos la evolución después de la crisis en Estados Unidos del mercado laboral, donde sube y baja el desempleo con bastante rapidez. Acá podemos tener entonces ese problema. Entonces, precisamente para aliviar eso, que uno dice, cierra empresas y después tiene que empezar a crear, y eso es un proceso muy largo, donde es muy doloroso en materia de desempleo, yo creo que todo lo que permita que las empresas y los empleos se puedan mantener las personas durante este periodo es bueno. José, usted ha participado en varias de estas propuestas que han salido en estos últimos días, especialmente en una que ha convocado el Colegio Médico a un grupo transversal de economistas que ha planteado, por ejemplo, gastar en 18 meses alrededor de 12.000 millones de dólares de nuestros ahorros que están en el extranjero de uno de los fondos soberanos. Y lo que muchos han interpretado que fue el pie para que el presidente Sebastián Piñera llamara a un gran acuerdo nacional en pos de las dos grandes crisis que estamos teniendo en este momento, el problema sanitario y el problema económico. ¿Cómo ve usted cómo esa propuesta del Colegio Médico, este mayor gasto en un largo plazo, hacer una hoja de ruta, ahora este llamado al presidente, cómo ve que se empieza a encarrilar esa situación? Se está llamando a los técnicos de los ministerios. ¿Cómo lo ve usted? Yo me alegro mucho del llamado del presidente. No podemos atribuírselo a una sola cosa, a lo que yo llamo esta propuesta del grupo de los 6 que hicimos. Sí, de la Chile la Católica. Sí, después salió por eso mismo, una propuesta que veníamos trabajando con mucho detalle, además con mucho equipo.
en la Universidad Católica y la Universidad de Chile con propuestas de medidas económicas más específicas, el Centro de Estudio Horizontal, que también salió con una propuesta en la misma línea. La propuesta general, y yo creo que el presidente obviamente entiende eso, que es hora de que tengamos una hoja de ruta. Esta política de pensar de que del goteo, o de que descubrimos el problema y vamos con una política es ineficiente, porque no nos permite planificar con anticipación. Lo que nosotros deberíamos tener hoy día es cajones, y decir, mira, si resolvemos el problema sanitario y tenemos que ayudar a la economía a salir de la recesión, tenemos ya pensado qué hay que hacer, y lo vamos repensando continuamente. Si la situación sanitaria se agrava, tenemos pensado qué hacer, pero no esperar a que se agrave y pasar 2 semanas, porque hoy día hay que actuar además con urgencia. Hoy día las semanas son muy importantes. Cuando alguien dice, mira, en las crisis anteriores, de repente un banco central se demora 1 mes, 2 meses en mover la tasa, es bastante menos importante que hoy día. Hoy día cuando hay una crisis sanitaria, hay hambre, hay muchos problemas en la gente. Así que me parece José, que lo que ha convocado el presidente es muy, muy positivo y es generar un espacio donde hay un compromiso razonable que el país puede hacer sin pensar de que nosotros tenemos un espacio limitado para hacer cosas, porque no tenemos un espacio limitado. Las finanzas públicas en Chile desde el año 2012 han venido lentamente deteriorándose. Al principio no nos dábamos cuenta porque éramos muy sólidos, seguimos siendo sólidos, pero no muy sólidos. Sí, sobre eso mismo. Hay algunos que han hecho críticas diciendo que plantear tanto gasto fiscal también nos puede complicar, nos puede hipotecar el futuro, porque ya venimos con déficits fiscales espantosos, grandes, gastando mucho dinero. Y lo otro que desde el punto de vista político ya hay situaciones que llaman la atención, como por ejemplo que el Partido Comunista ya esté señalando que se va a restar de estas reuniones, de estas conversaciones cuya convocatoria son para todos los partidos del espectro político. Sí, efectivamente. Respecto a lo primero, obviamente gastar no es gratis, pero hoy día no gastar, eso es lo que hay que comparar. No gastar hoy día es una cosa que sería gravísima. Sería gravísima para la economía, sería gravísima para la vida de las personas. Hoy día tenemos que gastar. Y que hay que hacerlo de manera responsable. Incluso si no se gastara hoy, en 1 o 2 años va a haber que hacer un acuerdo de consolidación fiscal. La tendencia creciente de la deuda, que viene incluso después que salimos del terremoto, que hubo crisis, terremoto, para limpiar por eso y no discutir. Ha crecido la deuda desde el año 2012 hasta hoy día, de 12% del PIB a, qué sé yo, cerca de 30% del PIB, sin darnos cuenta, o sea, sin que haya habido una pandemia. Hoy día hay una pandemia, hoy día es absolutamente indispensable. Y nosotros lo hemos dicho, lo escribimos en el documento, hoy día lo reafirmamos en una carta, es necesario. Una vez que salgamos de la pandemia, va a ser necesario un acuerdo y una discusión de cómo consolidar las cuentas fiscales, porque eso mismo es lo que nos va a permitir en el futuro no volver a la mediocridad de muchos países de la región que no hacen lo que pueden, sino hacen hasta donde les prestan. Y nosotros podemos hacer lo que se requiere para el país. Respecto de que haya más o menos sumándose a este acuerdo, la verdad que yo creo que no es momento de empezar a distinguir políticamente quién lo hace o no lo hace. Pero yo creo que el país debiera aprender y debiera entender quiénes son quienes están dispuestos hoy día a buscar una solución conjunta. De esta crisis salimos juntos, primero. Segundo, este no es un momento para empezar a pasar nuestra obsesión ideológica sin una discusión técnica. Hoy día, afortunadamente, se está retomando mucho la discusión técnica en el ámbito epidemiológico, en el ámbito económico, y tenemos que hacer un esfuerzo de que las autoridades políticas estén bien informadas de las opciones. Pero no un momento para que si yo tengo una obsesión con algún tipo de impuesto, tengo alguna obsesión con algún tipo de política respecto de pensión, empezar a tratar de pasarlo de contrabando en una crisis sanitaria y una crisis económica. Sí, sobre eso mismo. En tercer lugar, creo que hoy día se requiere generosidad, máxima generosidad. Creo que este no es el momento para hacer cálculos chicos. Todos nos debemos sumar al llamado del gobierno y hacer un esfuerzo porque realmente tengamos una visión de un camino común para todos los chilenos. Sobre eso mismo, José, que tú decías, de tratar de pasar un impuesto, esta plata, ¿de dónde la sacamos? ¿La sacamos de nuestro ahorro en el extranjero, fondos soberanos? ¿Nos endeudamos? Que nos dicen que si nos endeudamos podría ser deuda barata o muy barata, una mezcla de esas dos. Muy barata. Sí, eso hay que aclarar.
aquí hay que ir definiendo. Esto es como uno lo hace. Yo tengo que hacer un gasto en mi casa. Tengo algunos ahorritos y tengo posibilidad de endeudarme. Puedo tomar una parte de los ahorros, pero digo, quiero seguir protegiéndome, voy a dejar otra parte de ahorro, voy a endeudarme. Y va a depender también de cuánto me cuesta endeudarme. Hoy día Chile, la tasa NUEF está en torno a 0. El Estado chileno se puede endeudar sin pagar un interés real. Y la economía va a crecer y va a ayudar a pagar eso. Por lo tanto, hoy día es una muy buena oportunidad para endeudarse. Esto no permite un endeudamiento permanente, ni se va a estar endeudando todo el tiempo, no. En este momento, y es que eso es otro elemento muy importante que yo creo que hay que tener claro, y precisamente eso es lo que nos permite poner un plan en el cual el tema financiamiento directo, vía impuesto, en un momento que hay una tremenda recesión, obviamente no es conveniente y podemos pasarlo con deuda o usando nuestro ahorro, es que sea transitorio. Y para eso tiene que haber no solo un compromiso, tiene que haber un diseño de política que permita que sea transitorio. Uno dice a los hogares, vamos a dar ayuda por 3 meses. Y después de los 3 meses se acaba. Tenemos que buscar una manera. Nadie piensa que vamos a estar dando ese tipo de bonos como país a la gente todos los meses. Y tenemos que crear programas de empleo, por ejemplo, en algún momento. Uno también tiene que generar un incentivo y tiene que generar formas para que esos programas de empleo transitorios desaparezcan. Eso es muy importante, porque al final lo que tiene que levantar es la actividad económica, la que tiene que volver a levantar el empleo, los ingresos de las personas, no políticas transitorias. Bien, José Gregorio, muchas gracias entonces por estas opiniones y aterrizarnos cómo lo que está ocurriendo con el mercado laboral y con estas distintas propuestas económicas que se están lanzando sobre la mesa y que de alguna forma han impulsado este acuerdo nacional que está empujando la moneda. Muchas gracias, José Gregorio. Muchas gracias, Roberto, Andrea, un gusto haber hablado con ustedes. Buenas tardes. Cuídense y que estén bien. Igualmente. Muchas gracias. El decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, conversando con Mega Noticias Alerta, Andrea, y bueno, con esta noticia que sin duda va a marcar hoy día la jornada con este fuerte aumento de la tasa de desempleo en el Gran Santiago que mide la Universidad de Chile. Exactamente. Roberto Sá, muchísimas gracias. Buenas tardes, Andrea. Que estés muy bien. Nosotros vamos a la pausa y ya estamos de regreso en Mega Noticias Alerta. El plan de bonos, el Tesoro colombiano